¿Qué es REST? REST es una arquitectura de desarrollo que se basa totalmente en el estándar HTTP y nos permite crear servicios y aplicaciones que pueden ser usadas por cualquier dispositivo o navegador o cliente que entienda el protocolo HTTP. Maneja el concepto de recurso. Un recurso puede ser, por ejemplo, un usuario, una factura, lo que sea, y cada recurso puede ser accedido y modificado por operaciones de tipo CRUD. CRUD vendría a ser crear, recuperar, modificar y borrar. Acá hay unos ejemplos, por ejemplo, podemos hacer llamar a la API y llamar a un servicio de que crea un usuario, o consultas datos de un usuario, actualizar algún dato del usuario o darle baja a dicho usuario. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una comparativa entre SOAP versus REST. Bueno, REST es mucho más fácil de configurar que SOAP, ya que no requiere de certificados para la comunicación entre Guaraní y Colla. Bueno, esas son las ventajas, que es más fácil de configurar. Otra, que REST usa el estándar HTTP junto con operaciones CRUD, con lo cual es más fácil crear clientes, desarrollar APIs. Además es mucho más fácil de comprender que SOAP, tiene una pequeña curva de aprendizaje. Otra de las ventajas es que REST permite varios formatos de datos, ya sea XML o JSON, mientras que SOAP maneja solo XML para hacer las peticiones o para devolver los resultados de la petición. Bueno, el formato más utilizado de REST es JSON, el cual es fácil de interpretar y tiene mayor soporte por parte de los navegadores. Esa es una de las ventajas de REST. Después que bueno, REST tiene mejor escalabilidad, o sea, es muy sencillo agregar nuevos servicios de los que ya hay y tiene mejor rendimiento en el sentido de que los mensajes que se transmiten entre el cliente y el servidor son más pequeños a comparación con SOAP, entonces esto atribuye al rendimiento. Bueno, puede ser consumido por cualquier dispositivo o cliente que entienda HTTP, y otra de las ventajas es que las peticiones, los resultados de las peticiones de REST se pueden cachear, a diferencia de las de SOAP que no se pueden cachear. Bueno, bueno, otra de las diferencias es que REST no es tipado, a diferencia de SOAP, que sí lo es. O sea, en SOAP, cada vez que hay que definir un nuevo servicio o un nuevo tipo de dato, se hace todo a través de XML, hay que definir todos los tipos. En REST no hace falta eso, no es tipado. Y bueno, REST hace un uso más eficiente de ancho de banda, ya que los mensajes que transmite son mucho más pequeños. Y bueno, ambos soportan SSL para llevar a cabo una transmisión segura de los datos. Bueno, ahora un aspecto de seguridad a tener en cuenta es que cuando usamos REST, trata de usarlo a través del protocolo HTTPS, ya que como los datos no viajan cifrados, si tenemos información sensible, lo más recomendable es que lo usemos con HTTPS. Bueno, ahora lo que vamos a ver es los pasos para la configuración, cómo configurar para poder conectarnos entre Guaraní y Colla. Acá lo que vamos a ver es cómo configurar el servidor, o sea, cómo configurar en Colla. Lo primero que hay que hacer es crear un sistema externo. O sea, sistema externo es, por ejemplo, si nosotros queremos un mismo Colla, conectarlo con varios Guaraní, hay que crear un sistema alterno por cada Guaraní con el cual lo vamos a conectar. Bueno, esto se hace en el frontend, en el backend de Colla. Vamos a usuarios, sistemas externos y creamos al sistema. En este ejemplo le pusimos v-guaraní. Y luego hay que ir al archivo instalación, dentro de Colla, la instalación, la instancia, bueno,
pcoya res servicios usuarios y ahí asignamos la contraseña de ese usuario. Una vez que tenemos el servidor configurado en Koya, vamos a Guaraní. En esta parte se muestra cómo se configura en Guaraní Gestión. Hay que crear el archivo cliente ini, que se encuentra en esta carpeta, y ahí configuramos la URL donde se encuentra el Koya y las credenciales del sistema externo que acabamos de crear. Ya con eso tenemos configurado gestión con Koya. Ya tenemos la conexión configurada. Luego, para configurar el 3W, sí. Esto estamos hablando de la versión 2 o la versión 3 de Guaraní. La 3. La 3, sí. Hola. No, en realidad está para el 3. Claro, lo que es 3W, la configuración de 3W es la configuración que tiene tanto el 3 como el Guaraní 2. Y lo que es 2.8, a partir de 2.8, 2.9. El 2.8 creo que salió, 2.8.3 creo que salió con swap. A partir de 2.9 salió con lo que es tecnología REST, y tanto el 3W del Guaraní 3 como el del 2 hicieron el mismo cambio, la misma evolución. Y lo que estamos mostrando que lo que es la sincronización de encuestas se hace desde gestión en lo que es Guaraní 3, y por eso también tenemos que hacer una configuración para la conexión con Koya, pero desde gestión. Pero las versiones del Koya no tienen diferente, la 3.5.2 creo que fue la última, la 3.6 y la 3.6.1. No tienen distintos los archivos, porque a mí me pasó que estaba tratando de configurarlo y esa carpeta donde indicaba donde tenía que configurar no coincidían. Por ejemplo, busqué la carpeta res, mi conocimiento no era tanto y no encontraba esa a partir de Koya 3.5.2 yo estaba con 3.6, sí. Koya 3.6 y Guaraní 2.9. No, debería ser lo mismo, pero bueno, si lo podemos ver en particular, si querés, sí, lo podemos charlar, sí. Bueno, estamos en la parte de configurar la conexión del 3W con Koya. Bueno, también el proceso es muy parecido como lo hacemos con gestión. Tenemos el archivo instalación servicios web config. Ahí le tenemos que decir, hay un array, un arreglo que dice consumidos. Ahí le configuramos la URL donde se encuentra Koya y las credenciales del sistema externo, el usuario y el password. Y bueno, en el archivo instalación config php, ahí le configuramos la URL de Koya. Ya con estos pasos ya tenemos configurada la conexión entre Guaraní y Koya. Bueno, una vez que tenemos la configuración, ahora vamos a ver internamente cómo el 3W consume la API, los servicios que le provee Koya. Bueno, para consumirlo usa una librería que se llama Gazelle, que es una librería que sirve para hacer peticiones HTTP. Entre las cosas que podemos hacer con esta librería es conectarnos a la API, o sea, con la configuración que hicimos previamente, que configuramos la URL de Koya y las credenciales. Esta librería Gazelle crea la conexión con la API. Y una vez que crea la conexión puede hacer distintas peticiones, como peticiones tipo post, get, put, delete. No sé si alguno está familiarizado, estos son los verbos HTTP para hacer peticiones. Pero básicamente el post se usa para crear algo. Por ejemplo, si estamos hablando del recurso comisión, por ejemplo, post sería para crear una comisión. Get sería para obtener datos de una comisión. El put se usa por lo general para modificar. Y bueno, el delete para borrar. Bueno, básicamente estas son las peticiones que se puede hacer con Gazelle. Bueno, también lógicamente cada vez que hacemos petición, lo que nos permite Gazelle es obtener información de la respuesta, ya sea los datos de respuesta. Si decimos tráeme información de una comisión, por ejemplo, o de una encuesta, nos va a extraer la información, además del status code, que son los estados de HTTP, si, no sé, 404 que es not found, que no encontró esa encuesta, o 505 de que ocurrió un error del lado del servidor.
Bueno, otra característica de Gazelle es que nos permite mantener una sesión de cookies. También lanza excepciones cuando ocurren errores en la transferencia. O sea, nosotros no tenemos manera de saber si cuando hicimos la petición si falló algo, pero debido a esta Gazelle, si hubo un error en el medio, lo que hace es lanza una excepción para que nosotros la podamos atrapar con PHP y manejar dicha excepción. Y también lo que nos permite es testear. Tiene una parte que nos permite hacer testeo de la API REST. Bueno, eso con respecto a lo que es Gazelle. Bueno, y ahora Rodrigo nos va a hablar un poco de la consola de Koya. ¿Qué tal? ¿Cómo va tú? No sé si me escuchan. Bueno, mi nombre es Rodrigo, trabajo en el equipo de Koya en Bahía Blanca y vamos a hablar un poquitito de la consola Swagger que viene con Toba, ¿no? En este caso. ¿Alguien ha utilizado esta consola alguna vez para desarrollar servicios web? Levante la mano. Buenísimo, entonces la vamos a conocer. Los que estén desarrollando con Toba, sepan que por cada proyecto que ustedes crean, los servicios web, una vez que publican y lanzan el comando Toba proyectos crear y al final del comando les pregunta si lo quieren publicar para ver ese proyecto funcionando, automáticamente en el TobaConf, para ese proyecto en particular, crea una entrada que habilita automáticamente el consumo de servicios web. Dentro de cada proyecto deben crear una carpetita llamada REST y ahí adentro empezar a publicar de una manera en particular clases que se convierten luego en recursos, ¿sí? Toda esta parte no la vamos a ver ahora, pero está en la documentación en la wiki. Digo esto para que con cualquier proyecto que esté funcionando en Toba, por ejemplo, tienen esta consolita funcionando de manera predeterminada. Para el caso en particular de Koya, bueno, tenemos esta consola Swagger que, como bien dice ahí en la transparencia, sirve para descubrir y probar la API REST de cualquier proyecto, en este caso de cualquier proyecto desarrollado en Toba, ¿sí? La documentación que van a ver en esa consola, una vez que la naveguemos, ahora vamos a ver cómo, se genera on the fly con annotations en el código, ¿sí? Son comentarios que la librería esta consolita interpreta y nos muestra una manera en particular para poder testear esa API. Les preguntaba esto a ver si habían trabajado alguna vez o no con esta consola porque está disponible para cualquiera de todos los proyectos, ¿sí? Como bien comentó Leonel hace un ratito, hay dos archivos especiales, digamos, que en cada proyecto. En este caso yo puse pkoya en esa carpetita, digamos, en la carpeta de instalación de Toba, en este caso, y nombre de la instancia pkoya /res /servidorini. En ese archivito nosotros configuramos el método de autenticación, ¿sí? La consolita esta, una vez que ingresemos, ahora vamos a ver cómo, nos va a pedir, según el método de autenticación que definamos en ese archivo, nos va a mostrar un prompt donde nos va a preguntar el usuario y contraseña, ¿sí? Unas credenciales. Y los usuarios los definimos en esa carpetita que ven ahí, instancia pkoya res /servidor usuario signo. Ahí definimos el usuario y la clave con la que se va a conectar, ¿sí? Una vez más les explico esto de Koya, pero sirve para cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Inclusive si ustedes desarrollaron un proyecto nuevo o tienen un proyecto funcionando, con esta configuración van a poder sacar andando esta consolita para testear su API. Entonces, en la misma URL con la que ustedes navegan su proyecto, le agregan al final /rest, ¿sí? Esto se va a conectar al servidor, digamos, si está todo bien configurado, les va a aparecer un prompt preguntándole el usuario y contraseña que definieron en el paso anterior, ¿sí? Para el caso de Koya, si tienen un proyecto funcionando en Koya, le agregan /rest al final, enter, le ponen, por ejemplo, en el caso de Leonel, que puso el usuario de ejemplo UE las credenciales, y van a visualizar todos los recursos que están publicados en la API de Koya, ¿sí? En este caso vemos cómo se ve, es una captura de pantalla, digamos, de cómo se ve la consolita de Swagger. Una vez que la abrimos,
y vamos a ver todos los recursos que tenemos disponibles, ¿sí? En este caso vemos un ejemplo de habilitaciones donde cada uno de esos get, put, delete son todas las operaciones que podemos hacer, digamos, nos indica qué hace cada uno de esas operaciones sobre ese recurso, ¿sí? Y si hacemos clic en uno de esos títulos, nos va a desplegar una pantalla como esta, ¿sí? En este caso vemos que la petición es un get a un recurso habilitaciones, y ahí me van a mostrar un par de parámetros. Toda la descripción que ven acá al costado se genera, como bien dije al principio, on the fly, con comentarios en el código, ¿sí? Y hay un botoncito ahí abajo que una vez que yo le ingrese los parámetros que necesita ese endpoint, digamos, REST, del API REST, voy a poder probar contra el servidor, voy a hacer todas las pruebas que sean necesarias. Entonces, en el caso de Koya, yo podría meter, por ejemplo, una unidad de gestión ahí, y dada esa unidad de gestión me va a devolver todas las habilitaciones que tengo habilitadas, ¿sí? Esté o no la conexión con Guaraní, lo pueden hacer, esta consolita la pueden visualizar para cualquier proyecto, ¿sí? Está bueno eso cuando uno empieza a desarrollar APIs, o inclusive si no lo tiene conectado, aunque sea descubrir cuál es la API que me ofrece Koya, ¿no? Porque, como bien dijo Leonel al principio, puedo consumir la API de Koya, o bien desarrollar un sistema aparte, como en este caso Guaraní, o bien desarrollar un sistema aparte que consume toda esta API, ¿sí? O simplemente para ver cómo se ve la consola Swagger, ¿no? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Tengo una consulta. Sí. ¿Esto vendría a ser como el WSDL de SWAT? ¿Algo así? A ver si alguien me tira porque nunca vi SWAT. Es como el WSL, ¿no? De SWAT. La consolita. Sí, la verdad que nunca la veía, así que el SWAT. Olvidémonos de eso. ¿A partir de qué versión de todo está hecho? Está a partir de la versión 2.6. 2.6. No, 2.6. 2.6.4, Sí, a partir de la 2.6. Sí, porque Koya está en la 2.6 y está ahí. ¿Y a partir de qué versión de Koya? Esto está a partir de la versión 3.5.2. Esa es la versión mínima que necesitamos. Esa es la versión mínima para poder visualizar la consolita. La consola de software. De todas maneras, como les decía, es para cualquier proyecto. O sea, ustedes tienen un proyecto que están desarrollando para algo interno, le agregan /REST al final y obviamente les va a faltar esa configuración de la que hablamos, pero ya pueden estar trabajando con una API REST. La pregunta era si la forma 352 ya es la necesaria para que nosotros podamos comunicarnos con Guaraní. La mínima. No me acuerdo cuál es la tablita de compatibilidad, digamos, entre versiones, pero vos decís por la consola o no, por... por la consola en general. Fue la versión mínima requerida de Koya que necesitamos para que opere con 352. ¿Alguna consulta para esto? En el caso de las versiones de Guaraní más viejo, 2.7, ¿cómo lo conectas? 2.7 tiene su propio sistema de encuesta. No tiene ninguna tecnología para conectarlo con Koya. Fácil, si vos una persona haciendo redes o algo con trabajo propio de la información, pero no de tu sale versionado del SIU, no sale con esta. Ya pasando a la versión 2.9 tenés toda la ronda. Disculpame, los datos que se exportan de Guaraní a Koya, ¿en la 2.9 también ya va con este sistema? Sí. Por ahí para que quede claro, digamos, esta partecita de la consola, la mencionamos en esta parte, es independiente, digamos, de la conexión con Guaraní, ¿sí? Es simplemente una consola para descubrir y testear la API REST del proyecto, ¿sí? Bueno. Tengo una consulta. Cuando vos instalás el Koya, ¿está bueno el instalador que utiliza el Koya? Sí. Vos agarrás y te instala todo el sistema Koya, te instala no sé bien qué del TOA, si es solamente lo necesario para funcionar el Koya, pero todo esto no, tenés que instalarlo aparte.
Todo esto se lo instala, sí. Todo eso también. También está instalado, sí, sí. Por eso te decía, si ustedes ya tienen un Koya funcionando, Sí. por ejemplo, en este caso, acceden al proyecto, ¿sí? Donde le va a mostrar el login para el usuario y la contraseña, ¿sí? Le borran toda la parte, digamos, donde dice aplicación.php y ahí tipean REST y ya aparece la consola esta, ¿sí? Por ahí al principio les va a aparecer algún error de que les falta definir, configurar el método de autenticación y los usuarios en ese archivito que te dije, ¿sí? En el caso particular de Koya es necesario sí o sí, por eso es necesario, de crear un sistema externo, ¿sí? Donde creas el usuario y ese usuario lo colocas después en esos archivitos, ¿sí? Para el caso particular de Koya. Para el resto de los proyectos no es necesario. Bueno, les voy a hablar de... Pásame a cortita esta. De lo que es la consideración también de actualización de Koya y un poco de centralización, ¿sí? Hasta la versión 3.5.2, ¿sí? Inclusive, teníamos un problemita con respecto al esquema de migración de versiones que teníamos, ¿sí? Estaba fuertemente acoplado a versiones anteriores, o sea que cada vez que hacíamos un cambio y queríamos avanzar de versión, había que revisar todos los escenarios posibles de migración y a ir actualizando eso a mano. El problema que tenía eso que era propenso a errores, ¿sí? Esto voy a hacer un mea culpa, digo, esto lo hice yo no me moco. Pero bueno, a partir de la 3.6.0 creo haberlo solucionado. Tenemos un esquema de migración incremental basado en el esquema que tiene Ciutoa, digamos, para actualizar versiones. Los que están desarrollando en TOA y han tenido que hacer una migración manual, digamos, del sistema, por ahí capaz que entiendan un poquito más esta parte, pero la ventaja que tiene este esquema es que es simple de extender y de testear, digamos. No cometemos el mismo error que teníamos antes, que cada vez que hacíamos un cambio teníamos que ir para atrás en el código en todas las versiones actualizando algún archivito por ahí, ¿sí? El único requisito para utilizar este nuevo esquema de migración, digamos, es que no es compatible con el esquema de migración que venimos haciendo hasta la 3.5.2. Por eso es que si ustedes están en una versión anterior a 3.5.2 y quieren avanzar a una 3.6.0 en adelante, primero tienen que hacer el paso, ¿sí?, de llegarse hasta la 3.5.2 con los instaladores, migradores que les ofrecemos y que están publicados, ¿sí? Esa es la desventaja, que tienen que hacer dos pasos. Lo bueno es que lo tienen que hacer por única vez, digamos. Están en una 3.0, por ejemplo, se llegan con el instalador hasta la 3.5.2 y y corren ahí, se fijan que todo ande perfectamente, y de ahí migran a la 3.6, lo que sea, ¿sí? Ese es el único inconveniente. Este es un esquemita, digamos, de las versiones por las que ha pasado Koya en el tiempo, y como habrán escuchado hoy, arrancó con un sistema de evaluación para graduados, ¿sí? Ahí se muestran un par de versiones que probablemente muchos de ustedes no hayan visto. Esas versiones fueron para funcionalidad que requería una universidad enseguida y tuvimos que salir a desarrollar esa parte, ¿no? Pero, por eso es que hacemos el corte ahí en 3.5.2 y creemos que desde la 3.5.2 en adelante ya el sistema se ha estabilizado bastante, ¿sí? Queda un montón de trabajo por hacer, pero a partir de la versión 3.5.2 en adelante ya está más estable y y tiene un montón de funcionalidades nuevas que por ahí los que se han quedado en el tiempo con versiones estarían necesitando, así que está bueno seguir el ritmo de las versiones en lo que es actualización. ¿Alguna consulta de lo que es actualización? Bueno, les voy a hablar de centralización. Quizás no es un tema muy común, o quizás sí, desconocemos la problemática, ¿sí?, de cada uno. El problema es que se tienen un montón de instalaciones aisladas, ¿sí?, de Koyas viejos o muy nuevos, ¿sí?, y en cada una de las unidades de gestión. Ahí lo pongo entre comillas porque puede ser una facultad dependiendo de la problemática de cada uno, ¿no? La desventaja de esto es que, bueno,
hay que hacer un mantenimiento de versiones, todo eso. Duplicación de datos, usuarios, encuestas, digamos, un mismo usuario se tiene que ir a otra facultad, se tiene que crear un usuario nuevo, etcétera, todas las implicaciones que trae eso. Y bueno, otra importante es la extracción de datos de análisis tipo para data warehouse o algo por el estilo, ¿no? Para tomar una decisión gerencial. Bueno, este es un esquemita, digamos. La idea es que podamos pasar de todas esas instalaciones aisladas a una sola, ¿sí? A una sola base de datos y centralizar todo en un solo lugar. El problema de todo esto es que no hay un botoncito que yo pueda apretar así y se soluciona todo esto, ¿no? Sí, hay que analizar cada caso en particular. Arrancamos con un proyecto, digamos, que todavía no terminó, con la Universidad de Córdoba, así que tiene instalaciones aisladas de Coya y lo quieren centralizar en una base, ¿sí? Entonces se crearon scripts personalizados para esa base, para esa situación en particular. La particularidad es que utiliza DB-Link, ¿sí? Es un plugin, una extensión para Postgres. Y llevar todo eso a algo más, más genérico, digamos, no sería mucho problema, pero lo que tenemos que saber es la realidad puntual de cada universidad. Por eso les decía anteriormente que no había un botoncito mágico, sino que hay 2 scripts por ahora que hay que correr en cada una de las bases, ¿sí? Pero se puede lograr, obviamente, con el trabajo en conjunto, ¿no? Y analizando la problemática en particular. Bueno, ¿alguna consulta? Sí. En un momento mencionaste el data warehouse con la Coya. Eso me pasa por hablar de más. ¿Hay algo ya implementado o desarrollado para la Coya y el Wichi? La verdad que lo tenemos que preguntar a la gente de Wichi, no sé si hay alguien acá. Supieron la que se les venía. Digo, ¿hay alguna manera de ver? Sí, yo creo que sí. ¿En el Coya lo puedo llevar de alguna manera? Yo sé que en el último taller, al que no pude asistir, hablaron y mostraron justo... mañana van a hablar de Wichi, pero sí, en el último taller mostraron un cubo de Coya, ¿sí? O sea que ya están trabajando sobre eso y es probable que ya lo tengan implementado, pero mañana lo vamos a ver. Listo, perfecto. ¿Alguna otra preguntita? ¿Qué es la extensión de DB-Link de Postgres? ¿Cómo? La extensión de DB-Link que mencionaste, ¿qué hace? Sirve para conectarse y extraer datos desde una base a otra base remota, ¿sí? Desde, por ejemplo, en la misma consolita, abrís una consola en un servidor de base de datos y puedes hacer un select, por ejemplo, en otro servidor remoto. ¿Puedes modificar también o no? Creo que sirve para modificar, sí, también. Nosotros lo utilizamos únicamente para hacer selección en la base centralizada, recuperar datos de todas las bases para insertarlos en el actual. Pero creería que sí. Si buscas DB-Link Postgres, aparece toda la documentación ahí. Nosotros usamos un connect y alguna otra función, digamos, son funcioncitas para recuperar datos de bases remotas. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Puedo tener un Coya centralizado y si un guaraní en distintas unidades académicas que se conecten a ese Coya? Sí, de hecho se puede hacer. Se configura todo en la parte de vos lo decís para extraer datos. Para hacer encuestas de distintas facultades, pero en una base en común que tengan de Coya. Sí, se puede. Sí. Y el SIU puede estar en distintas versiones siempre y cuando sea compatible con la versión del Coya que tenga centralizado. Exactamente. Sí. Sí, el Guaraní 2 estás hablando, ¿no? No, sí, tengo también un Guaraní 2, un Guaraní 3 y conectar esas bases. Bueno, sí, lo que exactamente. No, porque ¿por qué lo decía? Por el tema de... Hola. Por el tema de siempre con las versiones de, si es Guaraní 2, de la versión 2.9 para arriba, claro, o de Guaraní 3 de la versión 3.10 para arriba. Claro, lo que pasa, estamos nosotros en el proceso de cambiar a Guaraní 3. Claro, por eso. Entonces, lo que sí hicimos el cambio en la Facultad de Ciencias Económicas, que tenemos la 2.9. Hace semana salió de la 2.9.1, entonces en esta facultad vamos a estar en la 2.9.1 y queremos hacer un Coya, estamos viendo cómo hacerlo y bueno, pensaba de hacerlo centralizado. Sí, se puede. Sí, incluso tenemos, no recuerdo bien la institución, pero ya tenemos con
creo que eran dos, una instalación de Guaraní 2, una instalación de Guaraní 3 y un Colla centralizado. ¿Alguna otra consulta? No, vamos a tener que contestar. Ah, bueno, muchas gracias.